a sacar un poquito la mascarilla. Bueno, poder siempre saludarlos y compartir la palabra del Señor y juntarnos como iglesia del Señor Jesucristo, como leíamos recién, como el pueblo escogido de Dios. Y vamos a comenzar una nueva serie de estudios de la palabra y vamos a comenzar a estudiar un libro muy cortito, que más que un libro en verdad es una carta, ¿ya? Es la carta a Tito, un colaborador de Pablo. Y me fue encomendada la tarea de hacer la introducción a esta carta. Es una carta bien breve. De hecho, si la leyéramos no nos tardaríamos más de 10-15 minutos en leer toda la carta. Son poco más de 50 versículos. Y estuvimos leyendo, les cuento por si no sacaron algunos la cuenta, por alrededor de 47 semanas estudiamos el libro de Hechos como iglesia. Así que una gran hazaña congregacional. Tuvimos casi un año, nos faltaron 5 semanas para completar un año completo para estudiar el libro de Hechos. Así que fue una gran hazaña que el Señor nos permitió realizar como iglesia. Imagino también que fue de mucha bendición para los que participaron en estas reuniones, los que estuvieron atentos también al mensaje. Y la carta de Tito tiene también, ¿cierto?, de protagonista, por así decirlo, como escritor en este caso, al mismo apóstol Pablo, que terminamos revisando, ¿cierto?, en el libro de Hechos. De hecho, la mayoría de los versículos de la historia relatada en Hechos se trata del ministerio de Pablo. Y en esta carta, Pablo le escribe a uno de sus más fieles colaboradores, a uno de sus más cercanos, ¿ya? A un joven pastor. De hecho, muchos dicen que probablemente Tito recibió el evangelio de la predicación de Pablo mismo, ¿ya? Por eso también él puede llamarle con todo cariño, pero también con toda autoridad, como un hijo. Es un hijo de él en la fe también. Y la carta de Tito está juntamente con otras cartas, ¿cierto?, clasificada como una carta pastoral. Y podríamos decir dos cosas de por qué pueden ser llamadas cartas pastorales. Y esas otras cartas son Timoteo. Usted puede ver un poquito anterior también ahí. Primera carta a Timoteo y segunda carta a Timoteo de Pablo. Y no sé si está muy despacio. Ahí sí. Ahí sí creo. Y estas cartas pastorales tienen dos aspectos muy importantes. Lo primero es que son escritas desde un pastor para otros pastores. Desde Pablo como pastor, instruyendo, ¿cierto?, a dos colaboradores suyos, otros dos pastores, también mucho más jóvenes que él, pero también colaboradores en la obra del Señor. Y también se llaman cartas pastorales porque le da instrucciones pastorales acerca de la iglesia, acerca de la familia, acerca de la fe, acerca del evangelio, de conservar la sana doctrina. Entonces también son direcciones pastorales no solamente para estos pastores, sino que también para la iglesia que estas personas estaban liderando. Timoteo en particular estaba liderando una iglesia que quedaba en Éfeso, una de las tantas iglesias de Éfeso, y Tito iba a quedarse encargado de continuar la obra que Pablo ya había comenzado en una isla muy famosa que se llama Creta. Y usted puede buscar algunas fotos de Creta, si es que así lo quiere, en internet, y en verdad va a quedar muy sorprendido porque el lugar es precioso. Es como una isla paradisíaca con el mar así de color turquesa, ya es muy lindo. Pero vamos a ver que también Pablo menciona una descripción acerca de no solo de la isla de Creta, sino que de los cretenses. Y eso está en el versículo 12 más adelante. Y Pablo está haciendo un tanto aquí como sarcástico y está citando a un poeta, a Epiménides, a un poeta de origen cretense, un poeta griego. Y vamos a leer esto porque nos va a dar un poco acerca del contexto de dónde estaba metido Tito. Y dice así: uno de ellos, su propio profeta, está hablando de Epiménides, está siendo un tanto irónico Pablo, dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Entonces, para Pablo este es el contexto espectacular para ir a plantar iglesias. Para nosotros no nos suena muy llamativo ir a un lugar así a plantar iglesias. A nadie le gustaría toparse con gente de esta calaña, pero el lugar de Creta es también muy estratégico porque hay
Es una isla donde tiene puertos, donde hay mucha afluencia de distintas personas, distintas naciones, hay quizás negocios. Entonces Pablo dice, bueno, aquí viene gente de todo el mundo y nosotros estamos llamados a predicar el evangelio a todo el mundo. Por lo tanto, es estratégico que nosotros comencemos a predicar el evangelio en la isla de Creta, ¿cierto? En medio de estas malas bestias, ociosas, mentirosas y glotones. Y nosotros también nos podemos identificar con esta descripción. También muchas veces nos comportamos como malas bestias, como personas que no saben controlar sus propios impulsos y que muchas veces incluso dañan a otros, ¿cierto? Personas insensibles, personas duras, personas toscas, personas tercas, como cuando a un animalito, ¿cierto?, uno quiere enseñarle algo y no hay forma de hacerlo. Entonces Pablo también dice, también nosotros hemos sido de esa forma, después lo menciona más adelante. Y Tito no es enviado, eso quiero que lo tengamos claro, Tito no es enviado a Creta, él es dejado ahí, Pablo estuvo ahí, Pablo comenzó la obra ahí, él no va solo, ahí ya hay iglesias, ya hay una red, por así decirlo, de iglesias cristianas que está funcionando, pero hay algunos problemas. Y Pablo entonces deja a este hombre, a este Tito, a este joven pastor, ¿cierto?, con tareas, con tareas que él tiene que desarrollar en medio de la iglesia también. Y si ustedes leen en la carta, vamos a ver, después ir avanzando, mediante vayamos avanzando también en la serie, eran 3 tareas principales. La primera es establecer líderes maduros en la fe, en las buenas obras, ¿cierto? Y también líderes maduros en carácter, que pudieran dirigir la iglesia. ¿Por qué pasa esto? Porque Pablo se da cuenta, y no hay que ser tal vez quizás muy inteligente, de que habían personas que querían ser líderes de la iglesia y que estaban un poco trastornando y alborotando las cosas, pero no eran personas que vivían de acuerdo a la palabra de Dios. Después los vamos a conocer cuando más adelante vayamos estudiando esta carta. Entonces Pablo dice, si hay personas que están desordenando la iglesia, la tarea de Tito entonces es establecer a personas que coloquen orden en la iglesia. Y después él también va a describir un poco acerca de algunas características que estas personas debían tener. La segunda tarea también que Pablo le da es enseñarle a los creyentes, ya a los cristianos, cómo vivir la vida cristiana. Nosotros a veces pensamos, bueno, es obvio, yo sé cómo vivir, yo sé cómo ser papá, yo sé cómo ser hijo, yo sé cómo moverme en la vida, cómo trabajar, yo sé cómo estudiar, si yo cacho, ¿cierto? Eso es lo que nosotros nos decimos a nosotros mismos. Yo sé cómo son las cosas. Pero Pablo dice, mira, en verdad, cuando nosotros recibimos el evangelio, en verdad esto cambia todas las cosas. Permea no solamente que vengamos a reunirnos acá los domingos, que nos sepamos un par de canciones y que a veces oremos y que a veces nos sintamos mal y pidamos perdón a Dios, dice Pablo, es mucho más profundo. Nuestra vida debe ser, de alguna forma, moldeada plenamente por el mensaje del evangelio. Y eso es la segunda misión que Pablo le otorga a Tito, de que le enseña a las personas cómo vivir en sus casas, en la iglesia y también en todo lugar donde ellos se desenvuelvan. De hecho, hay también un llamado interesante que les dice cómo comportarse con las autoridades de Creta, con las autoridades, ¿cierto?, en donde ellos estaban. Y en tercer lugar, la tarea, dice Pablo, que más que una tarea es un resultado. El resultado de vivir la vida cristiana de acuerdo al evangelio es que otros también puedan recibir este testimonio, que también puedan recibir esta buena noticia, que también puedan ver en las personas el fruto de la obra de Dios. Entonces, Pablo dice, si nosotros vivimos vidas conforme al evangelio, en donde sea que estemos, eso va a redundar, como veíamos también anteriormente en el libro de Hechos, va a redundar ¿en qué? En que el evangelio avance. No tan solo en nuestro interior personal como personas cada uno y como miembros de la iglesia, sino que también el evangelio avance para que otros también puedan ser parte de esto, de este nuevo llamado a vivir una nueva vida. De hecho, vamos a ver acá y nos vamos a internar un poco en este mensaje al comienzo que Pablo habla, que tal vez un versículo que pasó colado, pero habla de una esperanza eterna que Dios, que no miente, a diferencia de los mentirosos cretenses y sus dioses griegos, ya había prometido desde antes de que comenzara el mundo. Entonces Pablo dice, si nosotros experimentamos esas vidas transformadas, inevitablemente el evangelio va a avanzar, ¿cierto? Y las personas van a venir también al conocimiento de la verdad de Jesucristo. ¿Sí? Entonces
Más o menos de esto se trata la carta, de forma bien general, y vamos a ir avanzando y conociendo de manera más profunda los propósitos de Pablo al escribirle a su gran amigo Tito. Y quiero que nos concentremos un poco al comienzo de la carta. Leímos los primeros 4 versículos que son el saludo inicial. Y en este saludo inicial, Pablo lo primero que hace es presentar su ministerio. Pero algo interesante es que Pablo no presenta como sus grandes credenciales humanas. Él no dice, mira, yo estudié en tal lado, yo vengo de tal seminario, estuve tantos años haciendo todas estas cosas, he hecho esto, he plantado toda esta iglesia, ¿cierto? Yo soy muy importante, tengo tantos dones. Pablo no está haciendo nada de eso. De hecho, vamos a volver a leer el versículo 1. ¿Ya? Y dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos y al pleno conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Que me gustaría también leer la Nueva Traducción Viviente. Dice, yo Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo, escribo esta carta. Fui enviado para proclamar fe a los que Dios ha elegido y para enseñarles a conocer la verdad que les muestra cómo vivir una vida dedicada a Dios. Y ahí ya hay 4 cosas que Pablo está mencionando. Lo primero entonces es que él es un siervo, es un esclavo de Dios. Él no se manda solo. Él no se inventó esto y él tampoco depende de él mismo, de sus propias capacidades. Pablo se considera a sí mismo como un siervo del Señor. Y eso también nos invita a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros a la luz del Evangelio? Nos valemos por nuestras profesiones, por nuestras posesiones, por lo que hacemos, por lo que hemos logrado, por las cosas que tenemos. O podemos decir como Pablo, somos siervos. Somos siervos del Señor y somos siervos de su iglesia. En segundo lugar, dice que fue enviado para afirmar la fe, dice algunas versiones, o para proclamar fe a los que Dios ha elegido. Pablo tiene una tarea, tiene un motor, algo que mueve su vida. Y eso algo que mueve su vida no es enriquecerse, no es autorrealizarse, no es, ¿cierto?, tener ganancias. El llamado de Pablo y lo que mueve su vida es fortalecer la fe de otros, servir a otros, al pueblo de Dios. Y nuevamente eso nos invita a nosotros a reflexionar. ¿Qué es lo que mueve nuestras vidas? ¿Por qué venimos acá los domingos? ¿Por qué nos levantamos el lunes de la mañana? ¿Qué es lo que estamos haciendo realmente? También es una buena invitación a meditar. Y por supuesto que hoy no tenemos todas las respuestas y no pretendamos tampoco que eso va a ser así. A través de la carta también vamos a ir viendo cómo el Evangelio nos va entregando una respuesta a esa pregunta de qué es lo que mueve nuestras vidas o qué debiera mover nuestra vida una vez que hemos recibido el Evangelio de Jesucristo. Luego también Pablo dice que fue enviado para enseñar a conocer la verdad. Y uno dice, bueno, ¿cuál verdad? En términos generales, esa verdad es la palabra de Dios. Pero ¿de qué se trata la palabra de Dios? Eso también va a ser algo que Pablo va a ir presentando a lo largo de la carta. Y nosotros también muchas veces desconocemos incluso un poco acerca de esta verdad. Nos quedamos con ideas un tanto generales. A veces no sabemos cómo se relaciona la Biblia por completo, un libro con el otro, historias con historias, por qué tenía que venir Jesús, de qué se trata todo esto. Entonces Pablo dice, para eso él fue enviado, para enseñar a las personas a conocer esta verdad. Pero esa verdad no es solamente una acumulación de conocimientos. Pablo se niega a tener un ministerio que solamente entrega información. Pablo se niega a que los creyentes solamente sepan muchas cosas. Es bueno saber cosas, es bueno estar informado teológicamente, es bueno conocer la verdad del Señor y estar ciertos de ella y defenderla. De hecho, Pablo después llama a Timoteo también y a Tito a defender esta verdad. Pero Pablo dice que hay otro propósito, conocer la verdad que le muestra cómo vivir una vida dedicada a Dios. Y esa verdad, querido, entonces está siempre relacionada con las buenas obras, con la manera en que nos desenvolvemos donde quiera que estemos solos o estemos acompañados, estemos en nuestra casa o estemos en la calle, estemos descansando o estemos trabajando, estamos quizás en una etapa de nuestras vidas donde estamos quizás casados o simplemente estamos estudiando,
lo que sea que hagamos, Pablo dice que el Evangelio debe moldear nuestras vidas para vivir unas vidas dedicadas a Dios, en devoción a Dios, dice otras versiones. Y en la carta también nos va a enseñar Pablo y nos va a ir instruyendo en cómo se ve esto en nuestras vidas cotidianas. A veces nos encanta hablar de cosas teológicas que están muy acá arriba, pero Pablo dice, perfecto, eso está muy lindo y es bueno. Pero eso debe tener un impacto real y visible en nuestras vidas. Y también lo vamos a conocer a través de la carta. Pero me gustaría que el centro del mensaje inicial sea algo que Pablo consideró muy importante para iniciar la carta. Y en el versículo 2 y 3, Pablo hace como una mención bastante pequeña, pero muy rica a la vez y profunda del Evangelio de Jesucristo. Él dice, esta verdad les da confianza de que tienen la vida eterna, la cual Dios, y después dice Pablo, que no miente por si acaso, por si les queda alguna duda a los cretenses, la prometió antes de que comenzara el mundo. Y ahora, en el momento preciso, Él dio a conocer este mensaje que nosotros anunciamos a todos. Y esto está en mucha consonancia con lo que dice el escritor de Hebreos cuando comienza su carta. El escritor de Hebreos dice algo así como, antes Dios habló a través de los profetas, de los padres, ¿cierto?, acerca de su verdad, acerca de la salvación, acerca del reino de Dios. Pero también dice el escritor de Hebreos, pero ahora nos ha hablado a través de ¿quién? A través de el Hijo, a través de Jesucristo. La mayor revelación de la verdad de Dios no se encuentra en una teoría religiosa, se encuentra en una persona, y esa persona es Jesucristo el Señor, quien es Dios, hombre, quien es más que un simple maestro, sino que es el Salvador del mundo, aquel que es antes de que el mundo fuera conformado. Ese mismo Jesucristo, juntamente con el Padre y el Espíritu Santo, ¿cierto?, esta divina y santa Trinidad, ya había planeado y había prometido salvar al mundo. Desde antes que nosotros incluso nos enteráramos, Dios ya tenía un plan para todas las cosas. Y eso es lo que Pablo está hablando. Y me gustaría que en este ratito nos demos un tiempo para hacer algo muy pequeñito de teología bíblica. Y cuando digo teología bíblica me refiero a poder revisar un poquito esta historia de salvación que se desarrolla en toda la Biblia y que culmina, ¿cierto?, con la persona y la obra de Jesucristo. Entonces hay muchas formas de cómo hablar esta historia bíblica. Todos conocemos tal vez este modelo que es genérico y es muy popular acerca de creación, caída y redención, dicen algunos, ¿cierto? Ya lo conocemos. Pero también es muy general tal vez. También hay otros modelos que dicen, por ejemplo, que se puede narrar la historia bíblica a través de los pactos. El pacto de obras, el pacto de gracia y nuevamente el pacto de redención. Pero me gustaría hacerlo un poco más sencillo y un poco más práctico en honor al tiempo cortito que tenemos. Y me gustaría que nos concentráramos en la historia de salvación como el reino de Dios. Y este reino de Dios cuenta de una persona que envía, ¿cierto?, o de alguien que envía. Cuenta también de alguien que fue enviado a una tarea específica, pero también en medio de ello hay un impedimento. Y también luego de ello hay, por así decirlo, una especie de ayudador, ¿cierto?, o persona que Dios escoge o llama para llevar a cabo la tarea inicial. Y uno dice, bueno, ¿cómo se va a ver eso en la historia bíblica? Y se ve algo así. ¿Quién sería esta persona que envía? ¿Quién sería? Sería Dios. Sería Dios mismo. Sería Dios creador y rey soberano de la creación. Y cuando eso es relatado en Génesis, no es solamente el que crea las cosas, sino que Dios está poniendo en marcha su reino. ¿Quién serían los que fueron enviados? En el comienzo, Génesis nos enseña que fueron creados Adán y Eva y están representando a toda la humanidad. Y entonces ellos son enviados y Dios le entrega una instrucción específica. Le dice, multiplíquense, vayan, ¿cierto? Llenen la tierra. ¿Qué más les dice? Cultiven la tierra, trabajen la tierra, ¿cierto? De alguna forma los llama a participar en todo lo que Dios había creado. Su tarea entonces es extender el reino de Dios, ¿cierto? Y reflejar la imagen de Dios. Porque ellos fueron creados a la imagen de Dios, dice la palabra. Y esa tarea entonces tiene que ver con reinar y cultivar la tierra, ¿cierto?
Y después hay un impedimento, lo conocemos inmediatamente en el capítulo 3 de Génesis. Y este impedimento es la serpiente antigua, ¿cierto? El diablo, el enemigo, el tentador, aquel que está en contra de Dios. ¿Y qué es lo que sucede en ese impedimento? Lamentablemente Adán y Eva obedecen a estas mentiras. De nuevo, veamos esa palabra, mentiras, en contraste del Dios que no miente. Y lamentablemente deciden por sí mismos decidir qué está bien y qué está mal y qué hay que hacer en el mundo, ¿cierto? Y ellos son expulsados entonces de este gran jardín, ¿cierto? Y también, por supuesto, en ese mismo momento catastrófico, Dios promete una esperanza futura. Dios promete que un descendiente de Eva, ¿cierto? Un humano, sería aquel encargado de vencer esta serpiente antigua, de pisarle. La imagen nos da, ¿cierto?, la Biblia de una persona pisando la cabeza de la serpiente, pero al mismo tiempo siendo mordida por ella. Este mismo hijo de Eva que vencería a la serpiente, el pecado, la maldad, ¿cierto?, también sería herido de alguna forma. Y esto es como la base de todo el relato bíblico. Y más adelante entonces hay ayudadores, por así decirlo, o personas que Dios va llamando y escogiendo para poder desarrollar este plan y volver, ¿cierto?, a restaurar el plan original. Y sabemos que primero, por ejemplo, en el capítulo 12 de Génesis está Abraham, con Sara, ¿cierto? Luego viene Israel, más grande en términos generales. También está Moisés dentro de esto, la persona que libera al pueblo de Dios desde Egipto. Más tarde están los jueces, cuando Dios le promete, ¿cierto?, a su pueblo tener una tierra prometida y da una imagen muy bonita, una tierra donde fluye leche y miel, o sea, un lugar próspero, evocando nuevamente la imagen de este gran jardín hermoso que el Señor le había entregado a Adán y Eva. Y después de los jueces, cuando conquistan esta tierra, también la Biblia nos relata que también se equivocan, también se corrompen. De hecho, hay una frase que se repite en el libro de Jueces una y otra vez, que dice, y cada cual hacía según le parecía. Nuevamente, vemos que aunque muchas veces nosotros pensamos que podemos hacer grandes cosas, nuestro problema es más profundo. No se trata simplemente de que Dios maquille las cosas, ¿cierto?, sino que Dios debe lidiar con un problema más profundo en nuestros corazones. El pecado, al parecer, se ha encriptado en el corazón del hombre. Y Dios debe hacer una obra maravillosa para regenerar el corazón de la humanidad, ¿cierto?, y volver al plan inicial, de tener un pueblo redimido, ¿cierto?, limpio del pecado, la muerte y la maldad. Y es lo que relata Pablo a través de estos versículos. Y si seguimos avanzando en la historia bíblica, luego también vemos a los reyes. También es una historia muy interesante en donde el pueblo de Israel rechaza el gobierno de Dios, le dice, ¿sabes qué? Nosotros ya no queremos tus jueces, tus profetas, nosotros queremos tener un rey. Igual que todas las otras naciones, pues si todos tienen reyes, ¿por qué nosotros no tenemos reyes? Entonces Dios le dice, bueno, les voy a dar un rey, pero les voy a dar un rey conforme a su corazón. Y el primer rey que aparece ahí es Saúl, o Saulo, que es muy similar al nombre de Pablo, Saulo en hebreo. Y lamentablemente es un mal rey, y el pueblo sufre también por eso. Pero después el Señor le entrega un rey que él dice conforme a su corazón, y le entrega a este joven David. Y David también fue un gran rey, un rey temeroso del Señor. Pero adivinen qué, también pecó. También se corrompió, también llevó al pueblo a lugares en donde no debía ser llevado. Y también su descendencia, también Salomón, ¿cierto? Un rey también destacado, que él le pide sabiduría al Señor y fue el hombre más sabio probablemente y próspero que pisó la tierra. Y venían las naciones a escuchar sus discursos porque era un hombre muy sabio y tenía muchos conocimientos. Pero igual así, él pierde el norte, por así decirlo, y también lleva al pueblo a idolatría y a pecado. Y también hay castigo por eso, y el Señor también juzga el pecado de Israel, ¿cierto? Se divide el reino, son invadidos, algunos son exiliados a otros lugares, ¿cierto? Se pierden algunas tribus, ¿cierto? Todo es destruido. El gran templo que habían hecho para tener comunión con Dios también es destruido. Entonces se va desarrollando básicamente el relato bíblico del Antiguo Testamento conforme a una promesa que Dios hizo, pero que una y otra vez vemos ante nuestros ojos que es frustrada.
Es como cuando tomamos algo, arena en nuestras manos y al principio está súper llena, pero después de un momento ya no queda nada en nuestra mano. Entonces, el Antiguo Testamento termina con esta esperanza, con esta promesa que todavía no está cumplida. Y ahí viene la pregunta, ¿qué va a hacer Dios ahora? Hemos intentado de tantas formas, pero Dios tenía un plan mejor. Y ese mejor plan, como relata también aquí Pablo, el que fue revelado, ¿cierto? Y el que él anuncia, es Jesucristo el Señor. Él es realmente el verdadero Hijo de Dios. Él es realmente el verdadero Israel, aquel que sería luz a las naciones. Él es verdaderamente el mejor juez justo, que no pecaría y que juzgaría con justicia. Él es verdaderamente el mejor rey, descendiente también de David, como Dios había prometido, ¿cierto? Pero un rey justo, que también, ¿cierto?, vendría a gobernar sobre su pueblo, pero no abusando del poder, sino que vendría a reinar su pueblo siendo un siervo, entregando su vida de manera amorosa y generosa. Él también sería el mejor liberador. Y también hay una imagen linda acerca de esto, como vemos en el Antiguo Testamento el pueblo siendo sacado de Egipto, ¿cierto?, a través de Moisés. El Señor también nos libera de la esclavitud del pecado. Y Él también nos limpia a través del Espíritu Santo también y con su sangre preciosa, como lo menciona la palabra. Entonces, todas estas grandes figuras del Antiguo Testamento que se van desarrollando para contarnos esta gran historia de redención se cumplen de manera plena y perfecta, ahora sí, en nuestro Señor Jesucristo. Y de esto se trata lo que Pablo está hablando. Y uno dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver todo esto con la carta de Tito? ¿Por qué está hablando acerca de esta esperanza antigua que está cumplida en Jesucristo? ¿Por qué debiese hablar de esto Pablo si los creyentes ya conocen el Evangelio, ya lo recibieron? Y es por la razón muy sencilla de que somos personas olvidadizas. Somos personas que muchas veces se nos olvida lo que Dios ha hecho y se nos olvida cuál es nuestra misión de llenar la tierra, fructificar, vivir conforme a su palabra, reflejar su imagen al mundo, desarrollar y ser parte de su reino. Pero no de cualquier forma, sino a la forma de nuestro Rey. Él es el mejor ejemplo. Jesucristo no lo hizo a través de violencia, sino que a través de entregar su vida de manera generosa. Jesucristo no lo hizo, ¿cierto?, con su propia fuerza, lo hizo lleno del Espíritu Santo. Jesucristo no encubrió su pecado, sino que verdaderamente Él no pecó. Y de hecho es más, Él entregó su vida por los pecadores. Jesucristo vivió en perfecta obediencia al Padre. Para aquellos que son desobedientes, nosotros podamos venir también y ser invitados a este reino de Dios. Entonces, uno dice, ¿qué tiene que ver esto? Y es porque esta es la base de la vida cristiana, amigos. Nosotros no podemos vivir la vida cristiana si no es a la luz de esta gran historia. No se trata de nuestras propias ocurrencias, de cómo me imagino yo que Dios quiere que viva, o simplemente porque es un deber y hay que hacerlo nomás. No, esto tiene un fundamento. Y dice la palabra que Dios escogió para sí un pueblo redimido. De hecho, más adelante en el capítulo 2 aparece eso, es lo que leyó, la hice hace un ratito atrás. Dice en el capítulo 2 del libro de Tito. Vamos a leerlo. Dice, Él se dio a nosotros para redimir de toda iniquidad y purificar para sí mismo un pueblo, para posesión suya, celoso de buenas obras. Entonces, si tú has recibido el Evangelio, si tus pecados han sido perdonados, si has recibido el don por la gracia de Dios, de la salvación y del Espíritu Santo, no es para que tú digas, muchas gracias, ahora sigo con mi vida. No se trata de eso. Porque, aunque a veces nos cueste verlo, el Evangelio cambia todas las cosas. Pone nuestra vida de cabeza. Y lo que nosotros antes pensábamos que estaba correcto, en verdad ya no lo está. Nuestros métodos para obtener cosas no son correctos delante de Dios. Nuestros métodos de gastar nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestra fuerza, nuestros propios proyectos personales no tienen cabida en la historia de Dios porque hay algo mejor. Hay algo que es más grande. A veces nosotros vivimos atrapados en nuestra historia chiquitita de tristeza, de pecado, de sueños frustrados, de qué nos gustaría hacer, pero nunca alcanzamos a hacer.
de que queremos ser perfectos y vernos muy bien delante de los demás, pero vemos nuestro pecado que nos sigue, como dice el salmista. Siempre está delante de mí. Pero Dios dice que hay esperanza. Pero la esperanza no está en nosotros mismos, está en Jesucristo el Salvador. Entonces, con esto de fondo, con este hermoso telón de fondo del Evangelio, es que Pablo va a ir desarrollando lo que antes dijimos. Vida ordenada en la iglesia, vida ordenada en la casa, vida ordenada en todo lugar. Pero no para ganar algo. De hecho, me gusta mucho la descripción que Pablo hace del mismo Evangelio. Primero lo repite como una esperanza eterna, después lo repite en el capítulo 2 como, ¿cierto?, esta revelación de Dios para limpiar a su pueblo. Pero en el capítulo 3, vamos a leerlo, el versículo 8, dice, palabra fiel es esta. Y se está refiriendo a qué palabra, a lo que está antes. a lo que menciona antes. Palabra fiel, o sea, palabra verdadera, digna de confianza es esta. ¿Y cuál es esta palabra? Y vamos a leerlo desde el versículo 3. Dice, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pablo dice, nosotros no éramos tan distintos a los cretenses. También vivíamos vidas que no tenían nada que ver con el plan de Dios, que no tenían nada que ver con reflejar a Dios en el mundo. Y eso también lo experimentaron todos los hombres que antes mencionamos del Antiguo Testamento, incluido Israel. Pero Pablo dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, de nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó. ¿Cuándo se manifestó esta bondad? De manera plena en Jesucristo, en nuestro Salvador. Y Él que hizo nos salvó. Pero dice, nos salvó no por las obras que nosotros hubiéramos hecho. Entonces Pablo está advirtiendo acá, chicos, chiquillos, le está diciendo a los de la iglesia, Tito, recuérdale a los hermanos, que si estamos llamados a hacer buenas obras y vivir de una manera distinta como lo hace el mundo, no es para ganarnos algo. Es al revés, porque ya nos fue entregado algo, ya nos fue entregado este regalo, nos fue entregado esta nueva vida, esta nueva forma de ser hombres y mujeres, esta nueva forma de ser hijos, esta nueva forma de ser padres, esta nueva forma de ser trabajadores, esta nueva forma de ser ciudadanos de acuerdo al Evangelio, de acuerdo al Señor. Dice, sino conforme, no a nuestra buena obra nos salvó el Señor, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración. Y es bonita esa palabra que ocupa acá Pablo en cuanto a la regeneración, porque está hablando de algo interno, pero también esa es la esperanza que tenía siempre el pueblo, de que Dios regenerara todas las cosas. Entonces, el mundo también va a ser regenerado para que sea conforme a la voluntad de Dios. El mundo no va a ser destruido, querido. El Señor ama a su creación y Él la va a redimir, la va a hacer nueva. Él va a traer nuevos cielos y nueva tierra. Y esa es la esperanza que nosotros estamos aguardando. ¿Y la renovación por medio de qué cosa? Del Espíritu Santo. Y vimos en Hechos que fue uno de los dos acontecimientos al comienzo del libro de Hechos. Aparte de la ascensión del Señor al cielo, fue el derramamiento de qué cosa? Del Espíritu Santo. Entonces todos aquellos que reciben este mensaje y ponen su confianza en Jesucristo y le siguen y le obedecen y son fieles a Él, ¿cierto? Es porque han recibido este lavamiento, esta regeneración del Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros, y dice abundantemente. Dios no nos dio un poquito de su amor, un poquito de su Espíritu. Dios no es mezquino, Dios es generoso. Y Él nos llenó a nosotros abundantemente para que podamos vivir vidas abundantes, como dice Jesucristo. Porque yo he venido, dice el Señor, para que tengan vida, y una vida abundante. Y no se refiere a cosas materiales, se refiere también a algo que es más importante, que es más grande, que vivamos conforme a otra historia, que no es solamente nuestra propia historia egoísta, no centrada en nosotros mismos. Dice, para que, justificados por su gracia, versículo 7 del capítulo 3, fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Y acá hay una gran distinción en cuanto a Pablo y sus compañeros también o compatriotas judíos. Porque la esperanza judía era que esta era actual se convirtiera en el día del Señor, en este día de juicio,
en la era venidera, donde ya no iba a haber más pecado, maldad y muerte. Y esa es la esperanza que nosotros aguardamos, pero Pablo dice, pero ocurrió algo en medio. Ocurrió que el rey de este reino futuro vino antes. Entonces cuando Jesucristo dijo, arrepéntanse porque el reino se acerca, o se ha acercado, o está a la mano, dice algunas otras versiones, es porque el rey estaba acá. Entonces, para ir terminando, amigos, a la luz de lo que hemos hablado y de lo que vamos a ir revisando en la carta de Tito, es importante que nosotros podamos meditar acerca de cómo estamos viviendo nuestras vidas. Y no de una forma simplemente moralista o culposa. No tiene que ver con eso. Es porque Dios quiere que nosotros disfrutemos su evangelio día a día, en todo lo que hacemos. Porque nuestro Dios es un Dios generoso. Es un Dios paciente, bondadoso, misericordioso. La palabra lo enseña, rico en misericordia. Pero Él también tiene, ¿cierto?, el deseo de que nosotros seamos su pueblo redimido, santo, pero que sea celoso ¿de qué cosa? De buenas obras. De buenas obras, pero eso también es pensando en otros. Pensando en que a través de esas buenas obras, Pablo lo menciona en el capítulo 2, puedan adornar el evangelio. Que los demás vean y les parezca atractivo. Que los demás vean como testimonio, oye, es verdad lo que esa persona cree y cómo vive. Hay algo distinto. ¿Y eso qué es? La gracia de Dios. Es la obra de Dios transformadora en la vida de cada uno de nosotros, de la iglesia, de la familia, de los trabajadores, de los jefes, de los hijos, de los padres, de las madres. Y eso es a lo que vamos a ser desafiados a través de la carta de Tito. Entonces meditemos acerca de en qué estamos gastando nuestras vidas, cómo estamos viviendo, qué estamos haciendo con este evangelio que hemos recibido por gracia, como un regalo. Y si no has recibido todavía este evangelio, esta verdad de este Dios que no miente, te rogamos, como dice la palabra, que te reconcilies con Dios. A que puedas ser parte de esta nueva creación, de lo que Él está haciendo. Para poder ser libres en el día del Señor, de este juicio justo y de este castigo justo que Dios dará al mundo, ¿cierto?, por el pecado y la maldad que habitan en él. Entonces, vamos a orar por estas dos cosas, para que nosotros, sabiendo este evangelio, y si lo hemos recibido, pueda ir moldeando nuestras vidas. Y también, si es que no conoces todavía al Señor, y esta es quizás la primera vez que has escuchado este mensaje, o lo has escuchado una y otra vez, y tal vez esta es una nueva oportunidad que el Señor te está entregando para venir delante de Él en arrepentimiento y fe, y que tu vida también, al igual que la nuestra, sea transformada por el Señor. ¿Sí? Así es que vamos a orar. Señor, te agradecemos por tener esta hermosa oportunidad de poder estudiar tu palabra juntos como iglesia, como tu pueblo, Señor.